Ya. Entonces vimos estas cosas la semana pasada, vimos un pequeño resumen, vimos, empezamos a ver la unidad 8, ¿ya? La unidad 8 es acerca de tablas y diagramas de fluido de ingeniería de proceso, ¿ya? Y el objetivo que yo les decía acá es que vamos a aprender a poder describir sistemas reales en términos de sus propiedades volumétricas y termodinámicas, ¿ya? Y aquí vamos a tomar ventaja de toda la información experimental disponible que tenemos a nuestra disposición. Existen las tablas de vapor, que seguro han escuchado de ellas o ya la han utilizado. Existen diagramas donde nosotros podemos encontrar las propiedades termodinámicas volumétricas de hartos fluidos que están disponibles en la literatura, ¿ya? Hay todo un área de investigación que se dedica a medir propiedades volumétricas, termodinámicas de compuestos puros y mezclas también, ¿ya? De hecho, por ejemplo, el profesor Juan de la Fuente tiene una celda de equilibrio en casa central donde nosotros medimos propiedades de solventes y propiedades volumétricas y termodinámicas. Entonces, la verdad que hay un montón de esfuerzo en esta área de investigación por la relevancia, ¿cierto? Para cualquier proceso industrial, químico, nosotros necesitamos poder conocer las propiedades del fluido. A qué temperatura va a cambiar de fase, cuánta energía necesitamos para eso de cambio de fase, si lo necesitara transformar, etcétera, etcétera, ¿ya? Y bueno, definimos las propiedades volumétricas, que era algo que no hemos definido explícitamente, ¿cierto? Que estábamos hablando de este comportamiento PBT, ¿ya? Eh, entonces son las que describen el comportamiento físico-químico de la materia, y las propiedades termodinámicas nosotros ya habíamos hablado que son básicamente las funciones de estado, ya habíamos visto un montón, ¿sí? Y después empezamos un poco a hablar yo les contaba que en la evaluación de propiedades termodinámicas y volumétricas podía existir la posibilidad de que nos moviéramos entre fases. No vamos a solamente estudiar la fase gaseosa, sino que podríamos tener soluciones en estado líquido sólido, ¿ya? Cuando uno habla de los distintos estados de la materia de un compuesto, en general uno se refiere al concepto que yo les mencionaba acá, que se llama estado de agregación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estos son los términos que se utilizan, y uno podría decir cuál es el estado de agregación de la corriente X, y eso quiere decir básicamente en qué condiciones se encuentra esa corriente, ¿ya? Principalmente en termodinámica 1 y 2 nosotros vamos a estudiar sistemas, pueden ser monocomponente, puse binario o monocomponente, ¿ya? Monocomponente, un componente, monocomponente o binario, ya en equilibrio líquido-vapor. Ese es principalmente el equilibrio que nosotros vamos a estudiar. Ya quiere decir que existe un sistema que tiene dos fases, ¿ya? Y podría existir la posibilidad, ¿cierto?, que cuando nosotros analicemos un compuesto puro a ciertas condiciones de temperatura y presión, es que el líquido y el vapor podrían coexistir simultáneamente, ¿ya? Entonces ahí nosotros también hablamos del ejemplo del agua, y ese fue el dibujo que hice acá, ¿cierto? Esto nosotros lo vimos cuando hablamos de la energía interna, ¿ya? Nosotros, dependiendo de la temperatura y presión que nosotros estudiemos el agua, podríamos encontrar un punto en el cual coexiste el líquido y el vapor, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un rango grande entre el 100% líquido y el 100% al vapor, que fue lo que hablamos el martes, ¿ya? Así que nosotros podríamos tener mezclas líquido-vapor, que es lo que se conoce como todo lo que está entre medio, ¿ya? Para trabajar con mezcla líquido-vapor, nosotros necesitamos conocer cuánto vapor y cuánto líquido yo tengo en esa mezcla, ¿cierto? Para poder ponderar las propiedades volumétricas y termodinámicas, porque ahí yo les decía, ¿cierto?, que va a haber una diferencia si yo tengo en mi mezcla que tiene líquido-vapor, ¿cierto? Las propiedades termodinámicas y volumétricas van a ser bien distintas que si yo tengo 95% vapor a que tenga 5% vapor, ¿cierto? Porque si tengo en una mezcla que tiene líquido-vapor, tengo 95% vapor, obviamente las propiedades totales se van a parecer más al vapor, porque tengo más vapor, entonces eso contribuye más a la propiedad total. Si tengo 5% vapor, claramente las propiedades totales se van a parecer más a la del líquido, porque el líquido está contribuyendo más a la propiedad total, ¿ya? Porque esto se va a ponderar, ¿sí? Una forma bien sistemática de poder caracterizar estos sistemas es conociendo cuántos grados de libertad yo necesito para poder conocer todo acerca de este sistema, ¿ya? Yo sé que en varias materias ustedes hablan alto de los grados de libertad, pero es importante recordar ese tema, ¿cierto? Los grados de libertad son básicamente el número de propiedades que yo tengo que conocer para saber todo ese sistema, ¿cierto? Y nosotros en termodinámica utilizamos lo que se conoce como la regla de la fase de Gibbs, que dice que el número de los grados de libertad va a ser igual a los componentes menos las fases más 2, ¿ya? Y nosotros aquí hicimos varios ejemplos, hicimos un gas ideal puro en un recipiente cerrado, necesitamos 2 grados de libertad, vapor de agua saturado, ahí yo le recordaba, ¿cierto?, que cuando el vapor de agua tiene el apellido de saturado, quiere decir que en definitiva existe un punto de saturación donde
donde el vapor contiene un poco de líquido, ¿cierto? Porque recuerden que los puntos de saturación, que fue lo que hablamos también en este dibujito aquí, el punto, por ejemplo, vapor saturado, quiere decir que tenemos vapor y tenemos una gotita de agua, ¿ya? Y en ese caso lo que ocurre es que, en definitiva, que es el punto de saturación para el vapor, es el punto máximo donde el vapor se sigue comportando casi en su totalidad como vapor. ¿Ya? Si nosotros nos movemos en la curva, por ejemplo, si le seguimos sacando energía, ese vapor, vamos a empezar a aumentar la cantidad de líquido y obviamente ahí vamos a tener una mezcla líquido-vapor y básicamente ahí el vapor ya no se va a comportar solamente como vapor, ¿cierto? O lo que se conoce como punto de rocío también, que es un término que usamos principalmente en termodo, así que por eso no lo hemos incorporado, pero lo menciono si es que ustedes lo han escuchado. ¿Ya? Y por el otro lado también tenemos el punto del líquido saturado. ¿Ya? El punto de líquido saturado es el punto máximo también por el líquido en el cual yo tengo dos fases. Entonces el líquido saturado es un líquido que contiene una burbuja de vapor. O también se conoce como punto burbuja, que también lo menciono por si lo han escuchado en algún lado. ¿Ya? Si yo aumento la temperatura de ese líquido saturado, voy a tener una mezcla líquido-vapor porque va a aumentar la burbuja. Si yo disminuyo la temperatura de ese líquido, voy a pasar a 100% líquido y eso se conoce como líquido subenfriado. Entonces, este es el punto como crítico en que yo paso desde una fase o a otra fase o paso a una mezcla líquido-vapor. ¿Ya? Son los puntos extremos entre el líquido y el vapor. ¿Ya? Y vimos varios ejemplos. Acá también recordamos el tema del punto triple, ¿cierto? Que nosotros si tenemos hielo, agua y vapor de agua en equilibrio, yo sé que me refiero a este punto de acá, el cual existe solo uno para cada compuesto, nosotros lo vimos cuando vimos diagrama de fase en la unidad 6. ¿Ya? Entonces, el punto triple de agua es uno solo, que tiene una cierta temperatura y una cierta presión. ¿Ya? Nosotros introducimos el concepto de calidad porque este concepto se utiliza para ponderar las propiedades intensivas de la mezcla líquida y vapor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque veámoslo así, que en la calidad es un porcentaje peso-peso, ¿cierto? Eso es lo que yo les decía. Entonces nosotros vamos a poder ponderar las propiedades totales intensivas, obviamente, ¿ya? De la mezcla líquido-vapor a través de la calidad, con su porcentaje peso-peso. Entonces, cuando nosotros vayamos a tabla y diagrama de propiedades de compuestos puros, lo que yo voy a obtener ahí es la propiedad del líquido saturado y la propiedad del vapor saturado. Entonces voy a obtener básicamente voy a básicamente obtener los dos extremos. Pero si yo tengo, entonces aquí tengo 0% calidad y aquí tengo 100% calidad, ¿cierto? Yo obtengo estos dos, líquido saturado y vapor saturado. Pero si yo estoy acá en 50%, bueno, voy a tener que ponderar. Y lo pondero simplemente por la calidad, de esta forma como lo voy a poner. ¿Ya? No, pensámoslo en un porcentaje peso-peso. ¿Ya? Y con propiedad termodinámica intensiva M, hablo de todas las propiedades termodinámicas que nosotros hemos estudiado: volumen, entropía, energía interna, entalpía, y otras más que nosotros no vemos, por ejemplo, como energía libre de Hessenhuth, también se podría ponderar. ¿Ya? Algo súper importante también de conocer en este análisis de propiedades de fluidos reales es el criterio de equilibrio para estos fluidos puros que se aplica para cualquier sistema. ¿Ya? Y aquí vimos harto, recordamos un poco el balance de entropía y de energía que nosotros podíamos establecer para distintos sistemas. El balance de entropía en particular es súper relevante porque la entropía tiene una sola forma, puede ser de una forma. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo establezco un balance en base a la entropía generada, yo sé que la entropía generada puede tener ciertos valores. ¿Ya? Por ejemplo, la entropía generada no puede ser negativa. Entonces eso va a generar restricciones directas a mis balances, lo cual va a generar restricciones a las trayectorias de mis procesos. Entonces pudimos ver la restricción en términos de entropía para la trayectoria, el equilibrio y el estado final de equilibrio. Y también incorporamos una nueva propiedad termodinámica que era la energía libre de Gibbs. ¿Ya? Y de nuevo, trabajando el balance de entropía y energía interna, podíamos generar restricciones para la trayectoria de este tipo de sistemas, ¿cierto? Trayectoria hacia la condición final de equilibrio y en el equilibrio. ¿Ya? Creo que ahí quedamos. Claro. Con este resumen habíamos terminado que, en resumen, en forma general, en la trayectoria hacia el equilibrio, nosotros tenemos que utilizar trayectorias donde la energía se minimice y la entropía se maximice. ¿Ya? Y eso también yo les decía que quizás ustedes también lo tenían en conocimiento como en forma general, por lo que nosotros entendíamos de entropía y energía, ¿cierto? Cuando uno hace una optimización, lo que uno hace ahí es minimizar la energía, ¿cierto? Y la entropía obviamente tiene que moverse en una dirección donde maximice el desorden y la dispersión de la materia y la energía. Bueno, eso fue lo que vimos el lunes. ¿Alguna pregunta?
Todo bien, profe. Ok. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a establecer estos mismos criterios de equilibrio, pero para un sistema binario, que es el sistema, o sea, un sistema binario en términos de fase, ¿ya? Que sería el equilibrio líquido-vapor. Entonces vamos ahora analizaremos el criterio de equilibrio, porque lo que hicimos el martes es criterio de equilibrio para un compuesto puro de una fase, ¿ya? Ahora lo que tenemos que hacer es el criterio de equilibrio para dos fases. Vamos a llamar cualquiera dos fases, 1 y 2, para que vean que esto se puede traducir. No tiene que ser necesariamente líquido-vapor. Que principalmente nosotros en termodinámica 1 y 2 vamos a analizar el equilibrio líquido-vapor, pero es importante que ustedes tengan herramientas de forma generalizada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Pues en vez de tener vacío en nuestro cuadrado inicialmente, vamos a tener dos fases que están separadas por una membrana. ¿Ya? Entonces vamos a tener aquí una membrana y vamos a tener aquí una fase y vamos a tener la segunda fase. ¿Ya? Están separadas por una membrana. Después nosotros sacamos de la membrana, vamos a perturbar el sistema. Voy a copiar y pegar aquí. ¿Ya? Entonces aquí hacemos un arreglito por fuera. Entonces, bueno, vamos a seguir colocando acá 1 y 2, pero en definitiva lo que va a ocurrir ahí es que si nosotros sacamos una foto, todo esto va a estar homogeneizado, ¿ya? Y quiere decir que obviamente las dos fases se van a mezclar, ¿ya? Entonces vamos a tener una mezcla de estas fases. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el estado de equilibrio inicial y el estado de equilibrio final, ¿ya? Entonces, lo interesante acá es que nosotros, hay cosas que tenemos que saber, o sea, por ejemplo, cuando nosotros miramos este cuadrado, nosotros podemos considerar que ese sistema total está cerrado, ¿ya? Pero cuando nosotros analizamos cada fase en forma independiente, cada fase es un sistema abierto, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo saco una foto, por ejemplo, la parte de arriba de esta celda, ¿ya? Que es principalmente la fase 1, ¿ya? Entonces yo voy a tener aquí estos compuestos de la fase 1, pero este se comporta como un sistema abierto que está recibiendo compuestos de la fase 2, ¿ya? Entonces si nosotros, el total es cerrado, pero cada fase en forma independiente es abierta. Entonces es un concepto también que tenemos que saber. ¿Qué es lo que queremos decir? Que la entropía y la energía de cada fase va a estar influenciada por la cantidad de moles también de esa fase. Entonces ahí, esa es la diferencia de cuando hablamos cuando hicimos este ejemplo antes, que voy a retroceder para que se recuerden el dibujito, ¿ya? Nosotros aquí al principio partimos con un fluido puro, una sola fase, y la única diferencia que existía acá es que en el otro lado teníamos vacío. Entonces después nosotros rompemos esa membrana y esto básicamente se dispersa. Aumenta el desorden de la energía y la materia, ¿ya? Ahora no, ahora tenemos dos fases. Y en este caso los moles, como son unos solos que se redistribuyen al volumen total, no generan un cambio, ¿ya? Pero acá cada fase se considera como un sistema abierto en forma independiente, ¿ya? Entonces cuando nosotros analicemos, por ejemplo, el cambio de entropía de la fase 1, ¿ya? Va a ser una función va a depender de la energía interna. Ya recuerden que los moles tienen asociada una energía interna, el volumen, que podría eventualmente cambiar, ¿cierto? Porque se va a distribuir, y los moles, porque estos son sistemas abiertos, ¿sí? Matemáticamente, y esto ustedes lo han hecho harto en matemáticas, cuando nosotros queremos estudiar la influencia de estas variables en la propiedad que estoy estudiando, en general lo mejor que uno puede hacer ahí es derivar, ¿cierto? Entonces, si yo quiero ver el cambio de la entropía de la fase 1, puedo simplemente evaluar el cambio con respecto a las variables que están siendo dependientes de él. Lo que me va a quedar ds1 por d1, manteniendo todo lo demás constante por d1, ¿cierto? Más ds1 en d el volumen, manteniendo todo lo demás constante, ¿ya? Más el ds1 más el dni, manteniendo todo lo demás constante, ¿ya?
Y yo puedo hacer el mismo trabajo en forma análoga para la fase 2. Entonces yo puedo escribir la misma expresión de S2, solamente cambiando este superíndice. ¿Sí? Ok. ¿De qué me sirve esto? Es que como existen solamente dos fases, yo sé que la variación de la entropía total va a tener que ser solamente una contribución de la variación de la entropía de la fase 1 más la variación de la entropía en fase 2. Yo también sé, por lo que conversábamos anteriormente, que cuando yo llegue al estado final de equilibrio, esa variación va a tener que ser cero. Por la definición de equilibrio, ¿cierto? En el estado final de equilibrio. Donde yo debería poder garantizar que se alcanzó el valor máximo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puedo combinar esta expresión con la expresión que yo escribí para el balance 2 y generar una expresión generalizada para el equilibrio? Bueno, básicamente las tengo que combinar, ¿ya? Entonces, vamos a calcular la entropía total y vamos a ver si después eso nos entrega algo que nos ayude. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer DS1, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es lo bueno del iPad, ¿cierto? Que podemos copiar todo. Vamos a copiar aquí. Son ecuaciones, ¿cierto? Lo importante es que se entienda el big picture. ¿Ya? Y después vamos a sumar, vamos a copiar todo esto, ¿no? Y lo vamos a cambiar el índice al 2. Entonces aquí le cambiamos y le ponemos 2. 2, 2, 2, 2, 2. Entonces lo único que hago es sumar las dos, ¿ya? Ok, ¿de qué me sirve eso? Es que nosotros podemos combinar algunas cosas que están predeterminadas, ¿ya? Por ejemplo, nosotros sabemos que los moles totales van a ser una contribución de los moles de cada fase, ¿ya? También nosotros sabemos que como el sistema total es cerrado, la variación total de moles tiene que ser cero, ¿ya? La variación de moles de cada fase va a cambiar porque cada fase en forma independiente es abierta, pero los moles totales, porque yo no tengo aquí una tubería que esté sacando moles, ¿ya? El total es cerrado, ¿ya? Por lo tanto, la variación de moles totales es cero, lo cual me va a permitir relacionar la variación de los moles de la fase 1 con respecto a la fase 2, lo cual tiene sentido porque lo que gane una es lo que pierde la otra, ¿ya? Entonces, matemáticamente tiene mucho sentido poder relacionar. Lo mismo con el volumen también, ¿cierto? ¿Por qué el volumen? Bueno, porque sé que tengo aquí una variación de volumen, entonces tengo que tratar de poder relacionar. Ya nosotros sabemos que como el recipiente es rígido, el volumen va a ser una contribución de los volúmenes de cada fase. También sabemos que la variación del volumen total tiene que ser cero porque, insisto, el volumen total es fijo, ¿ya? Por lo tanto, la variación del volumen de la fase 1 se correlaciona con la variación del volumen de la fase 2. Por lo mismo, porque lo que gana una lo pierde la otra. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, sí se entiende. Ya. Súper. ¿Qué pasa ahora con la energía interna? ¿Qué pasa ahora con la energía interna total? Yo hice los dos primeros, ustedes me ayudan a ver. Debería pasar lo mismo, ¿no? Exacto.
Entonces vamos a tener U1 más U2. ¿Qué pasa con la variación total de energía interna en el sistema? También es 0. Disculpa, ¿qué dijiste? Que también es 0. Justifique. Es que era, o sea, como lo mismo que estaba diciendo, que al final se va a entregar una a la otra, pero va a ser la misma, ¿no? Como que se van Eh, a complementar. sí, y eso se debe a porque este sistema es cerrado, aislado, y entonces, por ejemplo, si nosotros aquí, voy a ir súper aquí, fast forward aquí, pero cuando nosotros hicimos el primer ejemplo, criterio de equilibrio para fluidos puros, teníamos esto, ¿ya? Nosotros, para un sistema cerrado y un contenido fluido puro, aislado, el dU en dt no daba 0 total, ¿ya? Entonces el dU total, porque recuerden, o sea, que si uno hace el balance de energía para ese sistema, si es adiabático el Q es 0, ¿cierto? Si es cerrado el dB en dt es 0, no hay caudales, por lo tanto todo ese término del balance de energía, que la sumatoria de los Q por todos los componentes de energía se va a 0, no hay trabajo mecánico, no hay trabajo de eje. ¿Ya? Entonces, de ahí viene también, o sea, si necesitan como, pero lo que dices tú también está correcto, pero si necesitan como further justification, ahí está, ¿ya? Entonces, el dU total también es 0, ¿ya? Y, pero de nuevo, es por como nosotros estamos dibujando este sistema, ¿ya? Y de ahí nos va a quedar que esto va a ser una contribución de la energía interna, de la variación de la energía interna de la fase 1 y la fase 2, por lo tanto, lo que pierde uno lo gana el otro, ¿ya? Entonces, aquí tiene mucho sentido que nosotros hayamos escrito esta expresión gigante antes, porque en definitiva, por ejemplo, estos dos términos yo los puedo combinar, ¿cierto? Porque uno es negativo el otro, entonces voy a poder factorizar hartas cosas. La verdad que se me va a simplificar esto. Estos dos los puedo combinar, y estos dos de los moles también los puedo combinar por esto que acabamos de hacer aquí, ¿ya? Entonces, la verdad que se me va a simplificar harto la expresión, ¿ya? También esta es una súper buena oportunidad para incorporar el concepto de identidades termodinámicas. Nosotros esto lo vamos a desarrollar en mucho más detalle en termodinámica 2, ¿ya? Pero hay cosas que nosotros tenemos que hablar en termo 1 para poder establecer estos criterios de equilibrio, ¿ya? Entonces las identidades termodinámicas son súper buenas y nacen de las relaciones fundamentales de la termodinámica que vamos a ver después, que lo que nos permiten es, yo así lo digo, o sea, las identidades termodinámicas son relaciones entre cosas bien complejas con cosas bien simples. Por ejemplo, la variación de entropía por la energía interna a volumen y moles constantes es lo mismo que 1 sobre T. Esa es una identidad termodinámica, ¿ya? Entonces, algo bien complejo, que es la variación de entropía con respecto a la energía interna a volumen y moles constantes es igual a 1 sobre T, ¿ya? Esto viene de la relación fundamental de la termodinámica, ¿ya? Que ya lo vamos a ver en detalle, ¿ya? ¿De dónde viene? Es que, por ejemplo, si nosotros establecemos el balance de energía para un sistema cerrado, que queda dU en dQ menos PdV, ¿ya? Y establezco el balance de entropía para el sistema, me queda que dQ es igual a TdS, ¿cierto? O ds es igual, digamos de otra forma para que no se enrede. Me queda que ds es igual a dQ por T para un sistema reversible, ¿ya? Entonces yo puedo reemplazar aquí, pues esto me va a quedar dU, me va a quedar TdS, que sería reemplazar el dQ, ¿cierto? Menos PdV, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo digo que los moles son constantes, el volumen y los moles son constantes, esto se me va a cero, ¿cierto? Porque el volumen es constante y me queda ds en dU es igual a 1 sobre, ¿ya? Entonces esta relación es lo que quiero motivar aquí, no tanto para que se enreden ni nada, sino que para que entiendan de dónde vienen estas identidades termodinámicas, que salen de ciertas, de la aplicación de balance de energía y entropía para ciertas condiciones. Ya por eso es súper importante también lo que sale aquí, ¿ya? Y por eso acá también lo colocamos, ya porque cuando uno estudia la variación de una propiedad, en general van a haber hartas variables que la componen. Ya la entropía estamos hablando de energía interna, volumen y mole. Ya por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un estudio sistemático. Nosotros variamos una, mantenemos lo demás constante. Siempre es así, ¿ya?
Entonces, eso es lo que después nosotros aplicamos al balance. Con moles constantes, eso se va a cero. ¿Ya? Pero bueno, de esa forma vienen, hay tres propiedades termodinámicas, identidades termodinámicas que vamos a utilizar en este caso, que son para las tres derivadas que nos interesan. ¿Ya? El ds en dB, la energía interna y moles constantes es P sobre T. Ustedes también lo pueden ver por aquí, porque si la energía interna es constante, este término se va a cero, entonces esto se relaciona de esta forma y te queda P sobre T. ¿Ya? Y después la tercera, que es ds en dn, viene de la definición de la energía libre de Gies, y es simplemente G dividido T. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Yo voy a tomar mi ecuación, la gigante de acá, y yo sé que esto tiene que ser cero, que es lo mejor de todo, por eso lo utilizo. Yo sé que en el equilibrio hay dos cosas. Esto tiene que ser cero, porque esa es la definición de equilibrio, y más aún yo tengo que verificar que se alcance el valor máximo. ¿Ya? Entonces, vamos a combinar, básicamente vamos a factorizar y vamos a reemplazar todas estas identidades termodinámicas y me va a quedar súper, súper simple. Entonces, de nuevo, en el apunte salen todos los pasos, yo los invito también si ustedes quieren hacer todos los pasos, pero lo que me importa a mí es que ustedes entiendan de dónde viene esto. O sea, lo que yo voy a hacer aquí es que voy a reemplazar este término por este término en la ecuación anterior. Entonces, todos estos términos, este término va a ser 1 sobre t y este término va a ser 1 sobre t. ¿Cómo me va a quedar eso? Y voy a factorizar, acuérdense, los du. Entonces, ¿cómo me va a quedar eso? Y voy a escribir al tiro para no hacer todos los pasos. Me va a quedar, la primera parte me va a quedar 1 sobre t de la fase 1 menos 1 sobre t de la fase 2 por du1, ¿cierto? ¿Por qué aquí el menos? Porque estoy aplicando, recuerda, estoy combinando aquí. Entonces, cuando reemplazo me queda un negativo. ¿Se entiende cómo llegué a esta expresión aquí? Si no lo hacemos paso por paso, no tengo problema. Sí, profe, sí se entiende. Ah, ya, buenísimo. Después voy a, y que usemos colores, porque así eso también ayuda a guiar, ¿ya? Entonces después voy a tomar todos los de S en dB y lo voy a reemplazar por P dividido T. Entonces, todos los de S en dB, que tengo uno aquí, de la fase 1, y uno de la fase 2. Y lo voy a reemplazar por P sobre T. Aparte, ¿cierto? Tengo que reemplazar el dB2 por menos dB1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me va a quedar eso ahora? Me va a quedar más P1 dividido T1 menos P2 dividido T2 por dB1. ¿Cierto? Y el negativo viene de reemplazar dB2 por menos dB1. ¿Ya? Y después, el último vez que color usamos, todos los ds en dn los reemplazo por G sobre T. Entonces aquí voy, todos los ds en dn, aquí tengo el ds1 por G sobre T, y el ds2 por G sobre T, y también reemplazo el dn2 por menos dn1 y factorizo. ¿Ya? Entonces lo que va a quedar más G1 dividido T1 menos G2 dividido T2. Esto es súper importante, ¿ya? Pero vamos a ver por qué es tan importante. Y eso va a ser igual a 0. Sabemos que la variación de la entropía total en el equilibrio es igual a 0. ¿Ya? Ok, ¿de qué me sirve esta expresión? Y aquí esto, y por eso lo hacemos porque es súper importante. Ustedes saben, por lo que conversamos anteriormente, que, déjenme cambiar el color aquí, que ninguno de estos términos es 0. ¿Cierto? Entonces, ninguno de estos términos puede satisfacer el requerimiento de la igualdad de la ecuación. Profesora, ¿por qué ninguno de esos términos es 0? Recordemos aquí. Recuerden que las propiedades totales son las que son 0. Pero las propiedades de cada fase están cambiando, porque lo que gana una, lo pierde la otra. Lo que pierde una, lo gana la otra. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar aquí es que no podemos garantizar que de la variación de energía interna de la fase 1, que la variación del volumen de la fase 1, que la variación de los moles de la fase 1 sea igual a 0. No podemos garantizar eso. ¿Ya? Porque de nuevo la fase 1 está recibiendo compuestos de la fase 2 o está perdiendo compuestos hacia la fase 2. Entonces nosotros, para que esta igualdad se cumpla, nosotros vamos a tener que utilizar otras herramientas, porque estas variaciones nosotros no podemos garantizar que sean iguales a 0. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda que el término dentro del paréntesis acompañando a este delta sea 0. Entonces, ¿qué nos queda?
tenemos que garantizar que esta expresión sea 0, por lo tanto, nosotros vamos a tener que garantizar que 1 dividido T1 menos 1 dividido T2 sea igual a 0. Voy a tener que garantizar que P1 dividido T1 menos P2 dividido T2 sea igual a 0. ¿Ya? Y vamos a tener que garantizar que G1 dividido T1 menos G2 dividido T2 sea igual a 0. ¿Ya? ¿Qué implica esto? Que en equilibrio la temperatura de la fase 1 tiene que ser igual a la temperatura de la fase 2. ¿Ya? Como ya establecí este criterio, esto los puedo simplificar porque son lo mismo. Por lo tanto, esta segunda ecuación me sale que P1, la presión de la fase 1 tiene que ser igual a la presión de la fase 2 en equilibrio. Este también lo puedo simplificar porque ya establecí el primer criterio, y de eso me queda que la energía libre de Gibbs de la fase 1 es igual a la energía libre de Gibbs de la fase 2. ¿Ya? Y de aquí salen los criterios de equilibrio, y es por eso que es tan importante, los criterios de equilibrio para compuestos puros. Compuestos puros de dos fases. Pongámosle dos fases. Para no poner equilibrio líquido vapor. ¿Ya? Recuerden que son dos fases en general. ¿Ya? Entonces, esto es súper, súper importante. Ya esto lo vamos a ver desde aquí en adelante hasta termodinámica 2. Lo vamos a dar por sabido. ¿Ya? Y eso viene de este tratamiento de la entropía y entender cuáles son las propiedades volumétricas y termodinámicas que afectan la entropía. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablemos de equilibrio, y tenemos más fases, vamos a asumir al tiro que las temperaturas de esas fases van a ser iguales. Vamos a asumir que la presión de esas fases van a ser iguales. Vamos a asumir que, y aquí está el otro tema importante, la energía libre de Gibbs de las fases son iguales. ¿Ya? Entonces, estos son los criterios de equilibrio, son súper, súper relevantes, porque la verdad es que, en definitiva, algo que siempre les digo, que la temperatura de la presión es algo súper medible. ¿Ya? Entonces, en general, es algo que nosotros vamos a poder cuantificar rápidamente en el laboratorio. ¿Ya? Entonces, ahora si llevamos esto a un fluido con un compuesto puro, en equilibrio líquido-vapor, ¿cierto? Yo voy a saber al tiro que en equilibrio la temperatura del vapor va a ser igual a la temperatura del líquido. La presión del vapor va a ser igual a la presión del líquido, y la energía libre de Gibbs del vapor va a ser igual a la energía libre de Gibbs del líquido. ¿Ya? Preguntas. Profe, disculpe, es que no escuché bien eso de que T con B igual a TL era lo de vapor y líquido. Era lo último que escribió. Lo que pasa es que aquí nosotros hicimos el tratamiento genérico para cualquier dos fases, porque la fase 1 y la fase 2. O sea, acá solamente estaba haciendo un caso específico de equilibrio líquido-vapor, donde una fase es vapor y la otra fase es líquido. Ah, ya, gracias. ¿Más preguntas? ¿No? Bien. Bueno, del tercer criterio de equilibrio de la igualdad de la energía libre de Gibbs sale una ecuación que se conoce como la ecuación de Clausius-Clapeyron, que es súper relevante para poder conocer las propiedades del equilibrio líquido-vapor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que nosotros podemos hacer acá es que podemos reexpresar, digámoslo así, la energía libre de Gibbs. ¿Ya? Porque cuando nosotros hacemos una igualdad de energía libre de Gibbs, en esta expresión del criterio de equilibrio, eso la verdad que combina hartas cosas. ¿Por qué? Porque la energía libre de Gibbs
es H menos TS, ¿ya? Por lo tanto, que nosotros hablemos de igualdad de energía libre de Gibbs va mucho más allá de la energía libre de Gibbs en sí mismo, o sea, porque eso tiene otra implicancia de que hay ahí una compensación entre la entalpía y la entropía también, ¿ya? Entonces uno también puede combinar esos efectos para ver cómo la variación de entropía también del equilibrio líquido-vapor varía y cómo la variación de la entalpía del equilibrio líquido-vapor también se comporta, ¿ya? Entonces nosotros también podríamos básicamente reemplazar aquí y decir que HB menos TSB va a ser igual a HL menos TSL, ¿cierto? Solamente estoy reemplazando una definición, ¿ya? La temperatura no le pongo subíndice porque, de nuevo, el primer equilibrio establece que la temperatura del líquido y el vapor son iguales, así que sería redundante poner temperatura de vapor y temperatura del líquido, ¿ya? Y aquí nace un término súper relevante que nosotros también vamos a estudiar ahora en esta unidad y de aquí para adelante, que es la entalpía de vaporización, ¿ya? Que es combinar, nosotros vamos a definir el delta H, el líquido-vapor, como la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido. Y ahí está la entalpía de vaporización, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente, recuerda, la entalpía es una función de estado. Entonces, ¿qué es lo que dice este delta? Dice que yo partí en el líquido y terminé en el vapor, ¿ya? Entonces, básicamente, esta entalpía va a cuantificar, ¿ya? Cuánta energía yo requiero para hacer ese cambio de fase, ¿ya? Porque recuerda, o sea, esto es final menos inicial. La coincidencia ahora es que yo parto en líquido y termino en vapor. Por eso le ponemos a esto entalpía de vaporización, ¿ya? ¿Por qué lo menciono? Porque muchos libros hablan de entalpía o calor de vaporización más que un delta de entalpía, porque esto en definitiva es un delta de entalpía, ¿no? Lo que pasa es que el punto inicial, insisto, es el líquido y el punto final es el vapor, ¿ya? Entonces, básicamente toma toda esa energía para llevar a cabo el cambio de fase, ¿ya? Entonces, por eso lo definimos súper importante. Y eso lo podemos obtener aquí, ¿cierto? Porque si yo tiro esta entalpía del líquido para el otro lado, genero esa entalpía de vaporización, ¿cierto? Entonces la puedo generar ahora y me va a quedar que el delta H líquido-vapor va a ser igual a... H líquido-vapor va a ser igual a todo lo que me queda en el otro lado. Entonces va a quedar menos TSL más TSB, ¿ya? Y bueno, esto también me va a quedar como delta H líquido-vapor. Aquí si yo arreglo me va a quedar como es igual a T por delta S líquido-vapor. Lo mismo, ¿cierto? Aquí voy a tener un delta S, que el delta S líquido-vapor va a ser simplemente el S del líquido menos el S del vapor, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que existe una relación entre el cambio de fase, el calor, la entalpía de vaporización, con la entropía asociada a ese cambio de fase, obviamente a la temperatura de ese cambio de fase, ¿ya? Aquí nosotros vamos, para seguir trabajando esta expresión, porque es bien relevante, porque ¿cómo motivo esto? O sea, la idea es encontrar a través de esta relación una herramienta para poder estimar la entalpía de vaporización, por ejemplo. ¿Ya? Esto es algo súper relevante. ¿Cuánta energía necesito para realizar el cambio de fase? Pero si nosotros dejamos esta expresión así, va a ser súper difícil para nosotros poder calcular la entropía de vaporización, ¿cierto? Porque no es, obviamente la entropía no es algo tan directo de calcular. ¿Qué sería mucho más directo para calcular nosotros si nosotros pudiéramos dejar el calor de vaporización en función de propiedades volumétricas, por ejemplo, en función de PVT, ¿ya? Y para eso vamos a utilizar, disculpe, vamos a llamar a nuestro amigo Maxwell, ¿ya? Existen diversas relaciones de Maxwell que nosotros vamos a estudiar un poco más adelante, que relacionan básicamente propiedades termodinámicas y volumétricas, ¿ya? Eso es lo que hacen las relaciones de Maxwell, ¿ya? Y una relación de Maxwell en particular que relaciona la entropía con las propiedades volumétricas, y eso es lo que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, hay una relación de Maxwell que dice que la variación de entropía con respecto al volumen es igual a la variación de la presión con respecto a la variación de la temperatura a volumen constante. Vamos a tomar. ¿Ya? No, más que saber que es una relación de Maxwell, lo importante es saber que la relación de Maxwell en general relaciona propiedades termodinámicas con volumétricas. ¿Ya? Un segundo.
Entonces, esas relaciones de Maxwell son súper importantes, en este caso sobre todo porque, de nuevo, calcular un delta S obviamente va a ser mucho más complejo que calcular un delta P, un delta T, un delta V, ¿ya? Cuando estas cosas se miden experimentalmente. Nosotros, de hecho, yo estaba haciendo mi memoria de ingeniería química, teníamos que calcular la energía de un solvente para lavado en seco que una empresa recién estaba sacando, digámoslo así, al mercado, y había muy pocas cosas que nosotros conocíamos acerca de sus propiedades físico-químicas y propiedades termodinámicas. Entonces, una cosa que hicimos fue montarlo a la celda de equilibrio y poder calcular esa entalpía de vaporización, ¿ya? Pero obviamente ahí es súper importante poder hacerlo en términos de cosas medibles que podemos hacer en el laboratorio, ¿ya? Como temperatura, presión y volumen, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Yo puedo, por ejemplo, reemplazar esto, ¿cierto? Puedo reemplazar el DS, en función de todo lo demás. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Me va a quedar delta H líquido vapor, bueno, puedo tirar el delta V para acá, el delta V, porque recuerden que esto, cuando el delta se hace cambio a finito, se puede poner, o sea, cuando la derivada se hace cambio a finito, se puede poner como delta, entonces tú vas a hacer simplemente delta S, delta V, con delta P, en delta T, y esto es volumen constante, ¿ya? Y en este caso, como este delta es final menos inicial, y específicamente el inicial es líquido y el final es vapor, todos pueden tener el índice de líquido-vapor, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? El delta V me va a quedar delta V, líquido-vapor, y eso va a ser igual a T por dP, lo podemos dejar dP en dt. Claro, una cosa así. Ahora podemos tirar esto para acá. Claro, una cosa así. Entonces, lo importante de estas presiones es que ahora yo tengo el calor de vaporización o la entalpía de vaporización en función de términos de temperatura, presión y volumen, ¿ya? Y eso es algo que yo puedo cuantificar en el laboratorio, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de equilibrio líquido-vapor, insisto, y puede ser redundante, estamos hablando de condiciones de equilibrio, ¿ya? ¿Qué quiere decir con eso con respecto a la presión del sistema? ¿Ya? Esa presión del sistema, esta presión, tiene que ser la presión correspondiente al equilibrio, ¿ya? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de un compuesto puro que está en equilibrio, eso se conoce como su presión de saturación, ¿ya? Nosotros al principio hablamos de equilibrio y ahí también habíamos utilizado como sinónimo esta palabra de saturación, ¿ya? Entonces, esta presión va a ser la presión de saturación, ¿ya? De ese compuesto, porque acá estamos hablando de compuestos puros, ya cuando tengamos mezclas no va a ser así. Pero si yo estoy en equilibrio y tengo solo uno compuesto, esa presión de equilibrio es la presión de saturación de ese compuesto, ¿ya? Por lo tanto, a esta presión yo le puedo poner el superíndice de saturación también, ¿ya? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar bien bonito, me va a decir que la variación de la presión de saturación con respecto a la temperatura va a ser igual al delta H, el líquido vapor, dividido por T por la variación del volumen de este intervalo líquido vapor. ¿Me siguen? ¿Preguntas? Profe, yo me perdí, esa presión saturada era lo mismo que el líquido saturado, esa cosa. No. Ya, es que ahí eso era importante, porque nosotros acá tenemos la presión del sistema, ¿ya? Pero hay que, en este caso, el sistema que está en equilibrio, o más sencillo, el sistema corresponde a un compuesto, porque esto es un análisis a un compuesto puro, ¿ya? O sea, lo que yo les decía es que cuando el
cuando un compuesto, sea agua, sea metano, sea lo que quiera, está en equilibrio, la presión que uno mide experimentalmente se conoce como la presión de equilibrio, ¿ya? Y cuando uno habla de presión de equilibrio, es un sinónimo de decir presión de saturación. Entonces, quizá lo vamos a escribir. Presión del compuesto puro, aquí quiero insistir porque esto es solo cuando es compuesto puro, en equilibrio, es igual a la presión de equilibrio. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando tengo 100 grados Celsius y un bar para el agua, la presión de equilibrio del agua es un bar, ¿ya? Pero sería lo mismo que si yo digo que la presión de saturación del agua es un bar, ¿ya? ¿Por qué estoy usando ese término? Porque en general en la literatura se habla de presión de saturación más que presión de equilibrio, ¿ya? Esto es presión de equilibrio. Esta presión de saturación, perdón. Entonces son términos intercambiables. Entonces, y eso se dice como SAT, ¿ya? De saturación. Saturación es un sinónimo, disculpe, movió la letra. Saturación es un sinónimo de equilibrio. Eso básicamente. ¿Se entiende ahí mejor? Sí, gracias. Ya, súper. Hay otro término que yo quiero incorporar que se conoce como factor de compresibilidad. ¿Ya? Que se denomina como Z, ¿ya? Y dice que el Z es PB dividido RT. ¿Ya? Esa es su definición de libro, ¿ya? Así se llama factor de compresibilidad. Para gases ideales este factor de compresibilidad es 1, obviamente, porque eso se cumple que es PB por RT, ¿cierto? Que es la ley de los gases ideales, ¿ya? Ahora, si yo tomo esta definición y veo lo que tengo acá, yo puedo crear un delta Z de líquido vapor y decir que eso va a ser simplemente la presión de saturación dividido RT por el delta H líquido vapor. No, quiero simplificar términos, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que el delta Z es PB por RT, ¿cierto? Entonces, acá tengo el P, acá tengo el B y acá tengo el T, ¿ya? Entonces, y el delta H tiene que pasar dividiendo para abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Me va a quedar P, RT, delta H, ¿ya? Solamente se despejar. ¿Ya? Ahora, si yo tomo la derivada de esto, ¿cierto? Ahora, si yo quiero evaluar la variación de la presión de saturación con respecto al tiempo, o sea, con respecto a la temperatura, disculpen, ¿qué me va a quedar? Reemplazo solamente. Entonces me va a quedar, se va a dar vuelta, ¿cierto? Me va a quedar delta H por la presión de saturación, dividido R, ahora me va a quedar un T cuadrado por el delta Z líquido vapor. ¿Ya? Aquí, en verdad, esto es un paréntesis de una simplificación que se hace de un parámetro termodinámico, la verdad, que en este momento nosotros lo vamos a ver más en detalle después, ya solamente para simplificar la expresión. ¿Qué tiene esto de importante? Es que yo puedo separar cosas, ¿cierto? Yo puedo tirar, por ejemplo, para acá la presión de saturación y la temperatura, y en el otro lado simplemente me va a quedar el delta H líquido vapor y el R por el delta Z líquido vapor. ¿Ya? Si yo integro eso, ¿cierto? Me va a quedar la derivada del logaritmo de la presión de saturación por la derivada de 1 sobre T. Eso me queda simplemente menos delta H líquido vapor dividido R por delta Z líquido vapor. ¿Ya? Se ha demostrado experimentalmente que este término de aquí, la división de esas dos cosas es aproximadamente constante. ¿Ya? Quiere decir que estos cambios en delta se compensan, ¿ya? Con la temperatura. Por lo tanto, yo puedo integrar esto simplemente, ¿y qué me va a quedar? Me va a quedar que el logaritmo de la presión de saturación va a ser igual a, que es la constante de integración, menos B dividido por T. Donde B
es simplemente el delta H, líquido vapor, dividido R por el delta Z, líquido vapor. ¿Ya? Y hemos hablado de arte álgebra, hay que volver a revisarlo, lo vamos a recordar de nuevo el martes, pero hasta aquí es donde quería llegar al menos hoy día, que esta ecuación, que la verdad que cuando llegamos ya a su resultado final es bien simple, ¿ya? ¿Y qué relaciona? Relaciona la temperatura con la presión de saturación, ¿ya? Me permite relacionar esas dos variables. Esta ecuación se conoce como la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿ya? Y es tremendamente relevante poder contar con una herramienta matemática que relacione la presión de equilibrio con la temperatura de equilibrio, ¿ya? Quiere decir que esas dos variables van a ser conocidas. O sea, si yo conozco la temperatura de equilibrio, voy a poder conocer su presión de saturación. ¿Por qué es importante conocer las dos? Porque nuestros criterios de equilibrio establecen igualdad de temperatura y de presiones, por lo tanto, yo necesito herramientas para poder conocer la temperatura y la presión del sistema. Después, y con esto cerramos, vino un caballero que se llama Antoine, no sé si han escuchado hablar de él, ¿ya? Que en 1888, él propuso una modificación a la ecuación de Clausius-Clapeyron, básicamente para incorporar un parámetro extra y hacer un mejor ajuste entre la presión de saturación, o la presión de equilibrio, con la temperatura de saturación o la temperatura de equilibrio, ¿ya? Y él hizo la modificación y dijo que el logaritmo de la presión de saturación va a ser igual a más B dividido la temperatura más C. Entonces lo que él hace es incorporar este tercer parámetro C, ¿ya? Entonces, lo que hace Antoine es proponer una modificación de la ecuación de Clausius-Clapeyron incorporando este parámetro extra para poder mejorar la relación que existe entre la presión de equilibrio y la temperatura de equilibrio, ¿ya? ¿Qué es lo bueno de esto? Y por eso quería llegar a este término. A mí lo que me interesa es que ustedes conceptualmente más o menos sepan de dónde se obtienen estas expresiones, ¿ya? Y eso parte aquí, ¿ya? Utilizamos hartas ecuaciones, pero eso parte del criterio de equilibrio en base a la energía libre de Gibbs, ¿ya? Ahí hay todo un desarrollo matemático que lo podemos volver a revisar y todo. Lo que me interesa es que sepan de dónde nace y qué es lo que se obtiene como resultado de eso. Entonces, de este criterio de equilibrio se pueden obtener herramientas matemáticas súper valiosas que las vamos a utilizar ahora en termo 1 y más aún en termo 2 para poder conocer las condiciones de equilibrio, ¿ya? Lo bueno es que la literatura está la verdad que la literatura acerca de las constantes de Antoine es muy abundante, ¿ya? Ustedes van al NIST, no sé si conocen esa base de datos, que también vamos a utilizar harto. Ustedes van al NIST y van a poner constantes de Antoine del agua y hay un montón, ¿ya? Si yo tengo datos experimentales, voy a poder graficar el logaritmo de la presión sobre 1 sobre t y voy a poder calcular experimentalmente las variables de Clausius-Clapeyron, por ejemplo, ¿ya? Entonces la verdad que hay mucha información acerca de esto. Uno puede encontrar las constantes de Antoine, insisto, experimentalmente en forma directa, o puedo hacer ajustes de datos experimentales y encontrar las constantes de Clausius-Clapeyron, ¿ya? Entonces, la verdad, lo que quiero decir con esto es que la relación entre la presión y temperatura de equilibrio va a ser algo que siempre va a ser conocido, ¿ya? Hay mucha información acerca de eso. Preguntas. ¿Preguntas? ¿Todo bien, profe? ¿Todo bien? Ya. Sé que hablamos harto, pero a mí lo que me importa es que se queden con las cosas más importantes, de dónde viene,
el fundamento teórico de por qué salen algunas relaciones y salen algunas... Hay muchas ecuaciones termodinámicas, está lleno de libros para eso. Súper importante que las revisen, si quedan dudas me pregunten a mí, pero lo que me interesa es esa conexión entre de dónde vienen las cosas y lo que se obtiene como resultado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que les decía yo, para calcular la entalpía líquido-vapor, uno puede ir a una celda de equilibrio, medir presión y temperatura, y rápidamente obtener una estimación de ese calor de vaporización, lo cual va a ser súper relevante cuando uno trabaja en procesos químicos. ¿Ya? Uno necesita saber si hay muchos compuestos que uno recibe en la fase líquida, por lo que yo les contaba, ¿cierto? Por temas de transporte, ¿cierto? Que uno debería poder, o quizá uno puede necesitar ocuparlo en la fase de vapor, entonces uno tiene que saber cuánta energía tengo que inyectarle a ese intercambiador de calor, por ejemplo, para hacer ese cambio de fase. ¿Ya? Entonces, hay diversos métodos para poder estimar eso, pero una de estas herramientas, si uno tiene acceso a poder medir presión versus temperatura, sería simplemente utilizar la ecuación de Krauss-Klopeyer. Entonces son ecuaciones bien simples, ustedes después van a ver con Antoine, o sea, de verdad que básicamente hay parámetros de Antoine para el compuesto que ustedes se puedan imaginar, mucha literatura. Entonces es importante poder nosotros saber de dónde viene eso, porque yo les podría decir a ustedes, vayan a buscar las constantes de Antoine al libro, al NIS, pero bueno, ¿de dónde viene esa constante de Antoine? ¿Ya? Bueno, del criterio de equilibrio de la energía libre de Gibbs. Entonces es importante que sepan esos fundamentos de atrás y por eso insisto harto con esas conexiones. ¿Ya? Porque muchas de estas ecuaciones se van a olvidar, pero después cuando ustedes recuerden, pero es verdad que había una ecuación que relacionada a la presión y la temperatura de saturación. O sea, que existan esas relaciones también es súper importante que ustedes se acuerden. Esas son las cosas que tienen que quedarles para después. ¿Ya? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Ok, si no hay ninguna otra pregunta, con esto vamos por cerrado la unidad 8. Bueno, la unidad 8 como la parte teórica, lo que vamos a hacer el martes es que yo les voy a mostrar ahora las tablas y diagramas y vamos a básicamente tomar esta parte teórica que hemos aprendido y la vamos a llevar a la práctica, vamos a mirar tablas y diagramas, ¿ya? Pero como la parte fundamental, esto básicamente es básicamente lo que yo les mostré esta semana, ¿ya? Así que, bueno, con eso entonces estamos más o menos en la hora, así que dejamos la clase hasta acá. Muchas gracias a todos por su atención, que tengan un buen fin de semana, que les vaya bien en el control mañana, y nos vemos el martes, ¿ya? Chao, profe. Chao, que estén muy bien.